Tutorial para utilizar el comando o instrucción do anidado en Fortran. Primero conoceremos lo que es el comando do, el cual permite repetir la ejecución de un bloque de instrucciones, es decir, un ciclo que va a hacer una y otra vez la acción que se le haya programado hasta que cumpla con el objetivo de la condición puesta. Así evitar realizar la misma operación manualmente una y otra vez. Existen tres principales variantes de uso de este tipo de instrucción. El do infinito no realiza infinitas veces una operación, ya que por principio ninguna instrucción puede repetirse una infinidad de veces. Se utiliza principalmente para repetir varias iteraciones de la acción, ya que no se tiene definida hasta cuándo terminará o cuándo se cumplirá la condición. El do while es una manera de limitar el número de repeticiones de una instrucción. El ciclo se continúa realizando mientras la condición sea cierta. Y el do con un número fijo de iteraciones, si es que se conoce el número de repeticiones que se debe realizar. Al realizar un programa que implique matrices, en Fortran es algo complicado cuando se trata de las dimensiones de las matrices. El definir el contenido de un tablero es dar valores a cada uno de los elementos o componentes que puede realizarse componente por componente, lo cual implica declarar cada una de las variables que se vaya a utilizar para las matrices, o bien de manera global, utilizando un ciclo. La asignación de valores componente por componente de un tablero dado se basa en el principio de que cada componente es una variable independiente. Si utilizamos el ciclo do para realizar operaciones matriciales, primero utilizamos lo que es la instrucción de allocatable. Si es que no tenemos la dimensión de esta matriz, utilizamos esta instrucción al indicar, por ejemplo, en este ejemplo, A, entre paréntesis, 2 puntos, coma 2 puntos. Esto le estamos diciendo al programa de que no tenemos una dimensión exacta todavía. Y después de que hayamos pedido que el usuario ingrese las dimensiones de las matrices que se vaya a utilizar, indicamos allocate. Con esta instrucción ya vamos a indicar al programa que la dimensión de la matriz es de acuerdo a lo que el usuario ingresó. Esta instrucción permite la creación de tableros con rangos de índices asignados y puede crear varios tableros al mismo tiempo. Después de haber declarado lo que son las variables de las matrices, utilizamos el ciclo do. Principalmente podemos utilizar lo que es el do anidado, lo cual el verbo anidamiento es la práctica de incorporar funciones o procedimientos dentro de otras. Nosotros, al utilizar un do anidado para este programa, estamos indicando que mientras se realiza un ciclo con las variables que se haya ingresado, podemos al mismo tiempo realizar otro ciclo. En este ejemplo es primero con las filas y después con las columnas de las matrices. Las columnas y filas de las matrices de n Ahora vamos a proceder a realizar un programa en donde podamos aplicar nuestro comando de do anidado.
Bueno, este programa va a pretender sumar dos matrices y presentarle al usuario las dos matrices así como la respuesta. Bueno, empezamos colocando el nombre de nuestro programa, que puede ser el nombre que sea de su agrado. En realidad no tiene mucha importancia. Ahora lo que sigue es declarar las variables. Para declarar las variables vamos a estar utilizando el comando real y el comando allocatable. Y ahora hay que empezar a denotar las matrices que vamos a estar manejando. Nosotros vamos a utilizar tres matrices. ¿Y por qué tres matrices? Bueno, la matriz A va a ser la primera matriz que vamos a ingresar, la matriz B la segunda y la matriz R que va a ser la matriz que nos va a mostrar el resultado de la suma de la matriz A con la matriz B. Bueno, ahora tenemos que declarar nuestras cómo le vamos a nombrar a las filas y a las columnas. Es decir, con F1 vamos a nombrar las filas que van a integrar a nuestra matriz A y con C1 a las columnas de nuestra matriz A. Vamos a hacer lo mismo pero con las filas y las columnas de nuestra matriz B. Bueno, seguido de esto vamos a colocar un comando print porque ya vamos a empezar a decirle al usuario las instrucciones que tiene que realizar. Bueno, primero vamos a poner que este programa suma matrices y a continuación le tenemos que poner a nuestro usuario igual con el comando print que ingrese la cantidad de filas de la primera matriz. El usuario al ingresar un número tenemos que indicarle a Fortran que lo lea utilizando el comando read. Eso va a hacer que Fortran le asigne el número que ingresemos a F1, es decir, la cantidad de filas de las que va a contar nuestra matriz A. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con columnas. Recordemos que las columnas son nombradas con la letra C y como es de nuestra primera matriz va a ser C1. Ahora podemos copiar y pegar lo mismo, solo que ahora le cambiaremos a que es de nuestra segunda matriz. Y por supuesto que también hay que cambiarle a la variable que se la va a asignar F2 y C2. Ahora tenemos que indicar que vamos a estar trabajando con matrices, entonces tenemos que utilizar el comando allocate. Colocamos nuestro comando allocate y adentro tenemos que colocar las matrices con las que vamos a estar trabajando para que Fortran reconozca que los valores van a ser asignados a estas matrices. Ahora indicamos con un comando print diciéndole al usuario que ingrese los valores de la primera matriz. Pero hay que indicarle que los números los va a ir ingresando por filas. Es decir, primero los valores de la primera fila de la matriz, luego los valores de la segunda fila y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer uso de nuestro comando do
Esto es para que Fortran interprete los valores que vamos a ir ingresando. Le vamos a decir I, porque I va a significar las filas de nuestra matriz. 1, F1, es decir, que los valores se los asigne dependiendo de lo que haya en F1. Luego un do anidado, donde vamos a estar haciendo referencia a las columnas. Y claramente necesitamos un comando read para que pueda formar la matriz. Finalizamos el do anidado y el do que habíamos ingresado primero. ¿Esto qué significa? Esto significa que dependiendo de la cantidad de filas que hayamos ingresado, Fortran se las va a ir asignando primero, porque recordemos que nosotros le decimos que lo lee por filas. Entonces primero va a leer los valores dependiendo de la cantidad de filas que haya y se lo va a asignar a I, es decir, las filas de nuestra matriz A. Y va a suceder lo mismo, pero ahora con las columnas, es decir, dependiendo del valor que le hayamos dado a C1, Fortran se los va a ir asignando a J, que va a ser las columnas de la matriz A. Entonces todo este proceso es para que Fortran lea los valores que el usuario va a ir ingresando para la primera matriz. Ahora podemos copiar este mismo proceso y vamos a emplearlo para la segunda matriz. Recordemos que estamos trabajando con dos matrices. Y ahora tenemos que hacer el uso del do anidado, pero para nuestra segunda matriz. Le marcamos al usuario que va a ingresar los valores de la segunda matriz. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, va a ser lo mismo que en los pasos para la matriz 1, pero ahora los valores van a ser asignados para la matriz 2 o la matriz B, como le llamamos al inicio. Bueno, hasta ahora Fortran ya ha reconocido las dos matrices, ya las conoce, pero ahora queremos que se las muestre al usuario. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, utilizamos un comando write para que le imprima, para que le pueda imprimir las matrices al usuario. Le decimos en primera matriz. Y ahora hay que utilizar un comando do para que pueda volver a interpretar nuestras variables y mostrárselas ya una matriz formada. Le volvemos a indicar que ahora va a escribir. Ahora va a escribir con un comando write nuestra matriz A. ¿Cómo le decimos eso? Bueno, nuestra matriz A, que se la muestre por filas. ¿Y por qué coloco solamente la I?
recordemos que nosotros le hemos indicado que él va a ingresar los números por filas. Entonces, logrando esto, Fortran va a reconocer que tiene que mostrar los valores de acuerdo a la letra I. Es decir, tienes que mostrarlos por filas para que pueda escribirse correctamente la matriz. Y ahora finalizamos el do. Bueno, ya le hemos mostrado al usuario la matriz, la primera matriz, o la matriz A. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con la matriz B o la segunda matriz. Hacemos el mismo procedimiento, solo que unas ligeras modificaciones para que aplique a la segunda matriz. Es decir, ponemos las filas de la segunda matriz F2 y que se muestre nuestra matriz B para que se pueda terminar este proceso. Bueno, hasta este momento ya hemos señalado la extensión de nuestra matriz. Ya hemos además ingresado los valores que van a conformar la matriz y ya hemos hecho que se muestre la primera matriz y la segunda matriz en pantalla. Bueno, ya hemos finalizado la primera parte. Ahora tenemos que hacer que las matrices se sumen, es decir, vamos a empezar nuestro proceso para la suma de ambas matrices. Tenemos que recordar que para que se puedan sumar ambas matrices, pues las dos deben de contar con el mismo número de filas y columnas. Es decir, tanto la matriz A como la matriz B deben de tener el mismo número de columnas o de filas. De lo contrario significa que habrá un error. Como no hay las mismas filas ni las mismas columnas en ambas matrices, no se podrá realizar la suma. Ahora tenemos que mostrarle al usuario las partes que no puede realizar Fortran, los procesos que no se pueden hacer. ¿Esto cómo lo hacemos? Vamos a utilizar el comando if. Es decir, vamos a estar poniendo los errores, es decir, las partes que no se pueden hacer. Si las filas de la primera matriz no son la misma cantidad que las filas de la segunda matriz, entonces le decimos a Fortran que le escriba al usuario que no se va a poder sumar. No es posible sumar las matrices porque la cantidad de filas no es la misma en ambas. Es decir, puede ser que una tenga 2 filas y la otra 3 filas, entonces no se puede sumar. Le indicamos por qué no es posible sumar. Bueno, pues las matrices con número de filas distinto no se puede sumar. Podemos copiar esto mismo, pero ahora para las columnas. Recordemos colocar un else if porque ya hemos utilizado uno. Ahora tenemos que indicarle que las columnas, en caso de que las columnas de la primera matriz sea distinta a las columnas de la segunda,
no va a ser posible sumar, y las matrices con número de columnas distinto no se pueden sumar. Ahora viene la parte de la operación, es decir, cuando esto sí se puede llevar a cabo, cuando la suma sí es posible. Bueno, entonces para que la suma sea posible, las filas de la primera deben de ser igual a las filas de la segunda. Y colocamos nuestro proceso para que se puedan sumar ambas matrices. Para ello tenemos que volver a hacer uso del comando do, colocando el número de filas con la letra I y el número de columnas con la letra J. Entonces tenemos que indicarle la operación. Nuestra matriz resultante va a ser la matriz R, que va a ser igual a la suma de la matriz A más la suma de la matriz B. Recordemos que tenemos que emplear I y J, porque ahora sí vamos a trabajar tanto con las filas como con las columnas. Los valores que se le hayan asignado a toda la matriz se van a estar utilizando. Entonces tenemos que terminar el do anidado y nuestro do que habíamos colocado al inicio. Bueno, aquí ya le hemos señalado la operación que va a realizar con las matrices y el nombre de nuestra matriz resultante. Ahora queremos que se le muestre al usuario la suma de esas matrices, es decir, que se le muestre la matriz R o la matriz resultante. Eso lo hacemos con un comando write y le ponemos la suma de ambas matrices es. Seguidamente vamos a colocar de nuevo con un do especificando la suma de las matrices, es decir, hay que colocar nuestra matriz R. Como ya Fortran ya reconoció a nuestra matriz R, tenemos que decirle que ahora la imprima por filas, es decir, con F1 como lo estoy ingresando, y decirle que la escriba, desde luego. ¿Cómo la va a escribir? Bueno, matriz R, y recordemos que es por filas, entonces que nos vaya ingresando los valores por filas. Y finalizamos el do con un end do. Bueno, esto es en caso de que las filas de la columna, las filas de la matriz A se igualan a las filas de la matriz B. Pero ahora tenemos que realizar el mismo proceso en caso de que igual las columnas sean iguales. Podemos copiar nuestro mismo procedimiento, pero ahora indicando que las columnas son iguales en ambas matrices. Y el mismo procedimiento de do que nos muestre una matriz R que va a ser resultado de la suma de la matriz A más la matriz B. Y desde luego que nos la imprima en pantalla, es decir, que nos las muestre la matriz resultante. Ahora no queda más que finalizar el if con un if, porque ya hemos puesto todos los posibles casos, es decir, los casos en los que Fortran no va a poder sumar y los casos en los que sí va a poder sumar.
además de que el programa ya habrá quedado finalizado, puesto que ya cumplió su función de mostrar la matriz A, la matriz B y que nos muestre la matriz resultante. Ahora procedemos a mostrar el funcionamiento del programa. Vamos a ejecutarlo y podemos notar lo que hemos programado. Ingrese la cantidad de filas de la primera matriz. Vamos a ponerle un ejemplo de 2 por 2. Y ahora para la segunda matriz, recordemos que para que Fortran lo pueda realizar deben de ser las mismas filas y las mismas columnas, es decir, 2 por 2 también. Ahora hay que ingresar los valores para la primera matriz por filas. Recordemos que es de 2 por 2, así que 4 valores. Y también para la segunda matriz. Es decir, Fortran nos muestra la primera matriz es, la segunda matriz es, y además de la suma de ambas matrices. Es así como se realiza un programa para sumar matrices utilizando el comando de do anidado.